Gilberto Rincón Gallardo fue un luchador incansable, un político congruente con sus ideales. Su nacimiento coincidió en el año de 1939 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, la mayor conflagración armada de la historia. A pesar de ese ambiente adverso, desde niño percibió el mundo desde una óptica diferente. Tuvo una fuerte influencia de valores humanos insustituibles, como respeto y preocupación por sus semejantes. Principios sembrados por sus padres, doña Blanca Meltis y don Gilberto Rincón Gallardo. Era audaz en el arte de la empatía y hábil en el diálogo cercano. Fue hijo único y padre de 3 hijos. Fue experto en forjar lazos fraternos con quienes convivía. En su 10º aniversario luctuoso, vamos a acercarnos a Gilberto a través de su vida, de su obra y de testimonios de algunas personas que tuvimos la fortuna de estar muy cerca de él. Lo conocí en un mitin en la plaza de Santo Domingo. Yo iba pasando y él estaba en un mitin, él estaba interviniendo y me quedé a escuchar porque me gustó lo que estaba diciendo, ¿no? Y entonces, pero no solo lo que estaba diciendo, que me gustó también, porque se me hizo una persona muy admirable. Tenía la parte donde se preocupó mucho por educarnos y educarme en el tema social. Desde chica me introdujo a un tema de conciencia social, pero también se preocupó mucho porque yo tuviera un nivel cultural. Fue una pareja increíble, porque era un hombre muy respetuoso, muy solidario, muy cariñoso, muy educado. Era incapaz de tratar mal a nadie, ¿no? Y a nosotros mucho menos, ¿no? Fue un padre muy congruente. Él no fue un padre que dijera cosas hacia afuera, ¿no? O tuviera teorías hacia afuera y adentro de casa hiciera cosas distintas, ¿no? Fue un político y un hombre muy congruente. Antes de que preguntara cualquier otra cosa política, te preguntaba cómo estabas en tu persona, en la salud, etc. Era extraordinariamente amable y lúcido. Teníamos la costumbre de que todo lo que hacíamos lo comentábamos. Él me decía que siempre había que comentarlo para que no se perdiera la comunicación entre las parejas, ¿no? Le encantaba en sus ratos libres para relajarse, le encantaba cocinar. Era una persona que yo nunca freí ni un huevo, era la verdad. En la casa nunca me metí en la cocina. No sé guisar, él era el que guisaba, el que preparaba los desayunos. Aunque él llegara tarde a la casa, a las 3, 4 de la mañana, a las 5, estaba levantado diciéndole a los hijos, ¿tú qué quieres? Yo, hotcakes, yo, huevos, y a todos rapidito. Recuerdo mucho que me leía por las noches, pero además me leía lecturas que no eran común en niñas pequeñas, ¿no? De 5 años o de 6 años. Por ejemplo, él me leía José Martí, Pablo Neruda, me leyó el Don Quijote de la Mancha muy chiquita. Su alma mater fue la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho. Ahí reforzó su vocación por los derechos humanos, la defensa de las minorías y los grupos menos favorecidos. Ahí fue donde definió qué rumbo tomaría su vida y emprendió su camino en la política. Él sale de la universidad, él era abogado, entonces le consiguen un trabajo en un despacho muy prestigiado y lo mandan un día a desalojar a una familia. Y entonces, pues esa fue su paso por los despachos de abogados, porque no duró ni 3 días, porque se puso a favor de la familia. Pues le dijeron así, pues no se puede. A partir de la década de los 60, participó en la fundación de diversos movimientos y partidos de izquierda. Por sus ideas y su incansable activismo, estuvo preso en varias ocasiones, y una de ellas, fíjese, por su participación activa
en el movimiento estudiantil de 1968. Fue recluido en Lecumberri, aquí, hoy Archivo General de la Nación, conocido en aquel entonces como el Palacio Negro. Bueno, yo me enteré al día siguiente realmente, porque al salir de la casa recogí el periódico Universal y venían ahí 5 jerarcas del Partido Comunista. Bueno, decía que eran terroristas, yo no sé, que iban a acabar con el país, ¿no? Y entonces ahí ya no supimos, pero no sabíamos físicamente dónde los tenían. Después estuvimos presos juntos en Lecumberri desde 68 hasta 71, y en esos 3 años tuve pues oportunidad de tratarlo en muchas circunstancias. Él siempre se distinguió pues sobre todo por su sensatez, ¿no? En un momento como el que se vivía en el post-68, que era un momento muy efervescente. Muy pronto pues dio muestras de una búsqueda de nuevas visiones, nuevos entendimientos de lo que era este país y su Estado nacional, angustiado, como muchos de nosotros, por la agresión, la agresividad, la violencia ilegal a la que había llegado el gobierno. Lecumberri era un sitio infernal, ¿no? La violencia interna dentro del penal alcanzaba, todavía creo hasta la fecha, ¿no? Era tremenda. No pasaba una semana sin que no ocurriera un asesinato. Se manejaban armas, drogas, todo dentro del penal. El penal estaba gobernado por los mismos presos. Cuando él me dijo que ya le habían dictado la sentencia, pues nos pusimos a platicar y le dije yo, bueno, tenemos que adaptarnos y acoplarnos, qué vas a hacer tú aquí adentro y qué voy a hacer yo allá, ¿no? Pues para sacar adelante a los niños, no te preocupes porque yo estoy bien. El 1 de enero de 1970 sufrimos los presos políticos una agresión brutal, salvaje de parte de los presos comunes. Se rompieron las puertas que separaban a las crujías. Los presos comunes nos atacaron con armas punzocortantes, con palos, con piedras, etc. Y muchos de nosotros fuimos descalabrados, heridos y terminamos en el hospital. Lo recuerdo en un escenario de horizontes todavía muy románticos, a pesar de los vientos fuertes que soplaron después del 68, con toda la crisis también mundial. Lo recuerdo con ese optimismo y esa incisiva dedicación a ciertos propósitos que él tenía desde el punto de vista político, humanístico. Gilberto ahí jugó un papel relevante, muy relevante, dado que se planteó que lo que necesitaban buscar los comunistas, en este caso los socialistas que estábamos representados en el Partido Comunista, era la legalización, era trascender a ese espacio configurado y confinado que habíamos estado durante décadas para plantearnos abiertamente la participación política pública. Siempre fue un conciliador, Gilberto. Siempre decía que con las armas el que perdía era el pueblo. Y yo creo que Gilberto no era un subversivo, era un autosubversivo. O sea, Gilberto es un hombre que se autosubvirtió siempre. Venía de una familia con apellido y abolengo, de una alta burguesía religiosa, cristiana, y se supo rebelar frente a eso. Venía de una práctica comunista que coqueteaba con la vía armada de la violencia y tomó distancia de eso. Corrió por la necesidad de construir una izquierda democrática y se fue haciendo socialdemócrata. Refundó a la izquierda en distintos momentos. O sea, es un actor esencial para entender cómo la izquierda fue volviéndose un imán que atraía
su construcción política, incluso la ampliación de su horizonte política, siempre fue por el tránsito de una izquierda, desde una primera izquierda revolucionaria, que era el discurso que tenía originalmente el Partido Comunista, y luego la percepción de que necesitábamos en México una izquierda para nuestros tiempos, una izquierda para una sociedad más compleja. No era ciertamente un socialismo de rostro humano, no era ciertamente un socialismo democrático, que fue exactamente lo que después, creo yo, movió a Gilberto Rincón Gallardo a separarse del Partido Comunista, de la misma manera que se separaron las revueltas y de la misma manera que se separaron muchos. Un acontecimiento del que Gilberto fue una pieza muy importante ocurrió casi a finales de la década de los 80, con la fusión de partidos y corrientes de izquierda. Se formó el Partido Mexicano Socialista, del cual él mismo fue secretario general. Su candidato presidencial, otro gran hombre de México, el ingeniero Heberto Castillo. Y esto es interesante porque ahí era otro intento de unificar la izquierda y era todavía más complejo porque las corrientes y las diferentes tendencias pues eran muchas. Sin embargo, este movimiento fue creciendo y terminó por formarse el Partido Mexicano, ¿no? El PMS. Ahí Gilberto fue secretario general, no tuvo muy larga vida, pero fue cuando hubo el desprendimiento de Cuauhtémoc del PRI, junto con Porfirio y algunos priistas connotados. Pero entonces empezó a haber muchas presiones en el PMS para que declinara Heberto. Y Gilberto Rincón Gallardo creo que asumió la posición más digna en esa coyuntura. Gilberto Rincón Gallardo dijo, la única manera es que el ingeniero Heberto Castillo decline y nos releve de ese compromiso. Pero nosotros no podemos abandonar esa candidatura. Y, en efecto, cuando el propio ingeniero Castillo se dio cuenta que su candidatura pues, no prendía como había prendido la del ingeniero Cárdenas, pues declinó. Que después de las elecciones, después del conflicto postelectoral, cuando el ingeniero Cárdenas llama a construir un nuevo partido, el Partido de la Revolución Democrática, los tres partidos que en el origen lo habían apoyado deciden quedarse tal cual. Y el único partido que decide entrar al proceso de construcción del nuevo partido es precisamente el Partido Mexicano Socialista encabezado por Rincón Gallardo, que sin ninguna mezquindad estuvo dispuesto a que el registro del PMS, que además había sido el registro del PSUM y el registro del Partido Comunista Mexicano, ahora pasara a ser el registro del Partido de la Revolución Democrática. De ahí se forma el PRD, que empezó bien entre comillas, porque a unos cuantos años Gilberto renunció al PRD por problemas, yo creo, de no coincidencia en muchas cosas. Y a pesar, él hizo una renuncia muy mesurada. Los compañeros le decían que lo hiciera ante la prensa y toda una conferencia de prensa, y dijo Gilberto, no, yo no quiero dañar a nadie, me voy porque no coincido, y se acabó. Él no tenía interés de ser candidato en el origen de Democracia Social. O sea, quería un vehículo que recuperara lo que se extravió cuando el PMS, el Partido Mexicano Socialista, le entregó su registro al PRD. Él vivía con arrepentimiento ese momento, porque él decía, si nos hubiéramos quedado con un PMS de 3%, ese PMS hubiera en el tiempo germinado como una izquierda mucho más consistente y no como lo que el PRD se fue convirtiendo. La desilusión, por un lado, y su compromiso por combatir la desigualdad, por otro, lo llevó a la construcción de una nueva corriente política que más tarde lo postularía para contender por la presidencia de la República. Democracia Social sí nace como una expresión de diferentes fuerzas que venían ya gestándose por la visión socialdemócrata, núcleos que tenían causas sociales muy definidas, concretamente la lucha feminista, la lucha ambientalista
etcétera, que confluyeron en la democracia social. Nosotros lo que queríamos era hacer un partido de ciudadanos y que discutiera en torno a políticas, no en torno a políticos, ¿no? Pero él no creó o no alentó el proyecto más colectivo de democracia social para dotarse de un partido para su candidatura. La impresión directa que sacó de eso es que la idea era construir el partido. Democracia Social planteaba muchos temas de los que no se hablaba en ese momento, ¿no? Fue como un momento en el que se empezó a hablar, por ejemplo, de la discapacidad, evidentemente, del embarazo adolescente, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las drogas, de estos temas que tienen que ver con discriminación. Después tuvimos una gran diferencia, Rincón y yo, en torno a la candidatura a la presidencia. Yo creía que la candidatura a la presidencia debería ser una candidatura construida ex novo, nueva, joven y sobre todo que fuera mujer. Por lo tanto, yo me incliné por Patricia Mercado como candidata a la presidencia, mientras que Rincón finalmente decidió lanzar él mismo su candidatura. Hoy como ayer, vengo a hablarle a los que son discriminados por su origen de clase, su orientación sexual, por motivos religiosos, por ser indígenas, por ser discapacitados, por sufrir una enfermedad o solamente por ser considerados unos viejos. Por ello pido el voto de todos los que conocen los riesgos de un poder personalizado, descontrolado e intolerante. Necesitamos construir con nuestros votos un régimen que impida la discriminación racial, de clase, de identidad lingüística, de los discapacitados y de nuestros ancianos. Su campaña fue muy bonita. Yo diría que en momentos espectacular, como con el debate. Y bueno, caló en regiones, en ciudades, en los jóvenes, y ahí quedó la semilla depositada, ¿no? Pero a final de cuentas era algo que se necesitaba hacer, sabíamos que no iba a ganar él, ¿no? Pero el objetivo principal era lograr un partido bisagra, ¿no? Que hiciera, digamos, que marcara la diferencia, ¿no? En las cámaras. Gilberto no ganó la presidencia, pero paradójicamente somos de la idea que México ganó mucho con eso, porque ahí es donde dirige definitivamente su camino, hacia la lucha contra la discriminación. Dicen que su casa era un punto de encuentro a donde llegaban jóvenes, comunistas, viejos militantes obreros, diplomáticos, homosexuales, feministas, cristianos, exguerrilleros, artistas y escritores. Lo que hizo Gilberto, que sabía hacer muy bien, era dar de comer muy bien, fue poner en su casa, porque literalmente fue en su casa, una mesa muy grande, donde toda esta gente que se miraba con desconfianza, con recelo, con distancia, descubrieron que tenían una batalla en conjunto. Descubrieron que tenían padecimientos que los comunicaban, que los obligaban a la empatía. Es decir, logró conectar demandas que estaban separadas. Aunque también participaron políticos, había secretarios de Estado, había académicos, sacerdotes, ¿no? Católicos también, no solo había ministros protestantes. Invitado a trabajar con el presidente Vicente Fox, Gilberto Rincón Gallardo presidió la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. De ahí surgió la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, y más tarde lo que hoy conocemos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La diferencia fundamental, digamos, antes de Gilberto y después de Gilberto, antes de la Comisión de Estudios y después de la Comisión de Estudios, es que antes nadie se preguntaba por la discriminación. La gente ni siquiera asociaba a que en México pudiera haber discriminación, porque se asociaba la discriminación con la discriminación racial respecto de las personas afro, y para empezar se pensaba que en México no había afros. Concebida hace 15 años por Gilberto Rincón Gallardo por una comisión de estudios contra la discriminación, con un diseño muy sui generis, muy particular y muy visionario de lo que vendría más adelante y de lo que terminaría siendo pues una nueva visión de la defensa y promoción de los derechos humanos. Tuvo una agenda muy clara por los derechos políticos, una agenda de democracia, por los movimientos sociales, y entendió algo
que difícilmente es comprensible para la mayoría de quienes están en procesos sociales o políticos. Y es que la desigualdad que se vive en el ejercicio de esos derechos está intrínsecamente ligada a la desigualdad de trato. Es decir, siempre afecta a los mismos grupos de población. Una vida que sin duda debió vivir muchos obstáculos, pero Gilberto nunca los mencionaba. Gilberto asumía que todos, de alguna manera, tienen obstáculos y nunca usó su propia discapacidad como un elemento para convocar. Yo creo que la creación del CONAPRED fue la culminación de una preocupación que él tuvo durante toda su vida, una preocupación que él mismo vivió por muchas situaciones, su estancia en la cárcel, su condición de salud, etcétera. Él se dio cuenta de que digamos, los derechos no eran iguales para todas las personas. Pero el esfuerzo y la tenacidad de Gilberto no se quedaron en México. Trascendieron fronteras, llegaron hasta la ONU, hasta la Organización de las Naciones Unidas. Él presentó esa ponencia en la ONU y estaban todos los países. Entonces le decían a Gilberto, don Gilberto, pero usted ¿para qué quiere rampas si no saben ni lo que es eso, ni ustedes nunca han hecho nada por las personas con discapacidad, ni han hecho nada, ¿no? Decía, precisamente por eso estamos luchando. Y empezó a hablar con todos los partidos con los que tuvimos amistades, desde el Partido Comunista y partidos de izquierda de América Latina. Empezó a hablar con chilenos, todo, y empezó a convencerlos. Porque era una persona que escuchaba y que sabía dar propuestas, pero no solo la propuesta o el camino, sino las soluciones. Y por primera vez en la historia de la ONU salió una convención en tan corto tiempo, y no salió ni por mayoría ni por nada, sino que sale por ovación. La apoyan todos los países. Y entonces Don McKay, pues los mexicanos estábamos muy felices, el embajador hizo una cena increíble porque nadie se lo esperaba, y Don McKay dijo, esta convención, el padre de esta convención es don Gilberto Rincón Gallardo. Cuando iba a hacer la entrada en vigor de la convención, hubo una ceremonia en Ginebra a la cual nos disponíamos a asistir. Por situaciones X, otro funcionario público decidió que no tenía que ir Gilberto, sino esa persona. En Relaciones Exteriores se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pues se dieron cuenta que era una cosa terrible que don Gilberto no fuera. Entonces me hablaron a mí por teléfono para pedirme que lo convenciera de ir, porque él ya había dicho que no, que ya lo habían bajado del avión y que ya no iba. Entonces yo en esta misma oficina estuve más de 1 hora y media diciéndole que tenía que ir, que era la entrada en vigor de la convención, que él era el padre de la convención. Bueno, cualquier cantidad de argumentos. No lo hagas por nadie en especial, hazlo por la convención, etc. Primero era un no rotundo, y en el momento de la ceremonia entra Gilberto a la sala y dicen, en este momento está entrando el padre de la convención. Y entonces yo pude tener el honor y el placer y la emoción de ver la sonrisa de don Gilberto, y pude tener la satisfacción de decirle, te lo dije, tenías que estar aquí. Él estaba muy consciente de que no era un tema fácil, de que iba a despertar mucho rechazo. A mí me tocó vivir con él algunos de los rechazos que tuvo de mucha gente de derecha, por ejemplo, de defender a las personas homosexuales. Como alguien me dijo hace poco, es que don Gilberto y la gente que lo acompañó al inicio sentaron precedente, hicieron una historia que se formó en ese momento. El legado que nos dejó Gilberto Rincón Gallardo es en verdad grande, y el mejor homenaje que le podemos hacer es seguirlo. ¿Cómo? Pues combatiendo la discriminación y la desigualdad con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Creo que Gilberto, si estuviera con nosotros, nos alentaría, nos propondría la necesidad de hacer mucho más y reconocer que lo que hemos hecho es demasiado lento, demasiado gradual, y que seguimos siendo un país profundamente injusto.
la creación de una agenda de no discriminación que era absolutamente inexistente en el país, la preocupación por los derechos y por la desigualdad, ¿no?, que vemos en los grupos de discriminación, la conversión de la discriminación en uno de los grandes problemas nacionales, yo creo que es una herencia que se tiene que sumar a otras herencias. Yo creo que Gilberto no estaría contento con la situación actual porque él habría esperado que hubiéramos avanzado mucho más en la agenda de la igualdad y de que no hubiera además retrocesos, no solo que hubiera más avances, sino de que no hubiera visos de retrocesos, y los hay. Pero me dejó esta impresión de que hasta lo último, o sea, su convicción, su compromiso con el tema, pues estuvo ahí, ¿no? O sea, prácticamente después de eso tuvo otra crisis y bueno, pues desafortunadamente falleció. Pero estando en el hospital, estando convaleciendo, estaba con el convencimiento de que había que seguir con este tema. Todo extraño sus pláticas, extraño sus consejos, extraño la falta que les hace a mis hijos, porque era una persona que formaba cuadros, era una persona que sabía orientar a la juventud, con la que podía hablar de lo que fuera, ¿no? Y siempre salía algo positivo de esas pláticas. Son muy pocos políticos que cumplen con esas características: tolerancia, amabilidad, inteligencia y sobre todo, insisto, valentía. Yo creo que tenemos, no solamente en la izquierda, sino en general, una vida política muy desmemoriada. Es decir, en la izquierda hay hombres muy importantes que dieron su esfuerzo, sus capacidades. Y ojalá alguien incluso recogiera los escritos de Rincón Gallardo. Creo que sería un libro muy interesante y que arrojaría muchas luces sobre un periodo de la historia que vale la pena recuperar. Pues tenemos en efecto una deuda moral de continuar, de profundizar la experiencia de una izquierda democrática. A este país le sigue haciendo falta un esquema un modelo político de izquierda democrática que es el más difícil de construir, por cierto, porque tiene que ver con la igualdad, con los derechos, con el respeto a la diferencia. Sí, porque sin él habría una generación que se habría quedado haciendo política de manera equivocada. Y si algunos dejamos de hacer política es porque ya no es posible hacerla como Gilberto nos la enseñó. Y sí, porque la agenda contra la discriminación es él, la primera voz, y yo diría hoy todavía la última voz de hacia dónde tendríamos que ampliar el arco de libertades en la igualdad. Sí, son herencias de un patrimonio que uno no puede dar en la espalda y que siguen siendo faro en el horizonte. No estamos hablando del pasado, con Gilberto Rincón Gallardo estamos hablando del futuro del país. Gilberto Rincón Gallardo vivió siempre sumando. Sumó en su vida y sumó sobre todo en la política. Sumó en momentos en que el país estaba metido en muchos conflictos. Entendió que teníamos que entendernos con nuestras diferencias. Es de esos hombres que deja una herencia invaluable. De repente pasa la vida y se nos olvida quiénes son aquellos que han hecho por este país cosas maravillosas, que lo han construido y que lo han defendido a carta cabal. Gilberto Rincón Gallardo fue uno de esos. Gilberto Rincón Gallardo siempre acabará estando entre nosotros.